Bienvenidos a Axiomas, el podcast donde la Biblia se convierte en principios para la vida. Hoy vamos a estudiar la lección 6, la caída de Jericó. Esta semana reflexionaremos en cómo Dios derriba las murallas que parecen imposibles y cómo la obediencia y la fe del pueblo de Israel se convirtieron en testimonio para las naciones. Presentamos a nuestro invitado especial hoy, nuestro querido amigo, el Dr. Eber Piñeiro. Bienvenido al programa de Axiomas. Muchas gracias, Samuel, y gracias también a la audiencia de Axiomas. Como siempre, es un desafío muy bueno, muy lindo poder estar con ustedes. La verdad es que la lección de hoy trata no solamente de una acción militar, porque vamos a hablar de una acción militar. Trata de una acción de Dios. Teológicamente, la acción de Dios es la intervención que Dios hace en los asuntos humanos. Y la victoria, más que una estrategia militar, la victoria se debió a la acción de Dios. Dios es el que está en el control de todo. Wow, excelente, excelente. Nos deja con las ganas de examinar ahí cuál es el papel, cuál es digamos así, la intervención divina en nuestra vida, así como fue en el pasado, con seguridad será con nosotros hoy. Vamos a ir al texto bíblico, pastor. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 30. Y la palabra de Dios dice así: Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas durante 7 días. El relato de las murallas de Jericó nos recuerdan que Dios no obra como nosotros esperamos. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que Dios actúa, se manifiesta de maneras muy diferentes y también nuestras expectativas al respecto del accionar divino generalmente son diferentes a la voluntad de Él para las diversas situaciones. Querido pastor, hablemos un poco acerca de las murallas. Las murallas de Jericó, arqueológicamente, se ha encontrado que eran un bastión muy grande. Para la época, Jericó tuvo varios asentamientos históricos, ¿no? Se cuenta aproximadamente 7 en la historia, pero en cada uno de ellos hay diferentes niveles donde se puede observar que había una edificación bastante bien apertrechada, es decir, las murallas. Indudablemente, el relato bíblico está basado en la sabiduría de Dios, pero también hay fuentes extrabíblicas que apoyan la historicidad del relato, por un lado. Por otro lado, quiero decir que la historia de Dios trabajando por su pueblo es magnífica. Ellos no eran un pueblo guerrero, no podían hacer grandes cosas militarmente contra semejante ciudad amurallada, contra esos pueblos que estaban preparados para la guerra. En realidad era una guerra desigual. Sin embargo, es decir, militarmente era una guerra desigual, humanamente hablando, pero desde el punto de vista bíblico y teológico, cuando Dios está de nuestro lado, nada es imposible. Claro que sí, pastor. Es algo, me llama mucho la atención, hablando un poco de esa cuestión arqueológica. No solamente que se encontró, que realmente existió, que esto se evidencia, sino que al hacer el cálculo, la fecha coincide, ¿no? Eso es algo maravilloso que hoy en día la arqueología nos está ayudando a poder entender la caída de los muros, ¿no? Otro detalle que también me llama la atención en lo que usted mencionaba es el hecho de que cuando Dios llama al pueblo a actuar, o sea, me imagino yo, si fuera Josué, diría: tenemos que ir a luchar, Dios nos va a ayudar, pero vamos a alistar las armas, ¿no? Vamos a alistar las armas, vamos a alistar los escudos, las espadas, no sé. Pero Dios le dice: nada de eso, agarren las trompetas, ¿no? Sí. Es algo interesante, ¿no, pastor? Y no solamente eso, marchen detrás del arca, ¿no? Primero estaban los sacerdotes con el arca y den vueltas alrededor, ¿no? Una vuelta cada día durante 6 días y el séptimo día tenían que dar 7 vueltas, ¿no? Y al final de la séptima vuelta, en el séptimo día, tenían que sonar las trompetas y gritar. ¿Qué tal estrategia? Parece un cuento de hadas, ¿no? Pero fue real. ¿Qué quería demostrar Dios? Con Dios todo es posible. Sin Dios, la fuerza humana es completamente insuficiente. Entonces,
¿Qué hay detrás de esto? La fe genuina obedece aunque no entienda. Pudieron haber dicho los miembros del pueblo, pero ¿vamos a rodear? ¿Cuál es la diferencia? Pues vamos a caminar en círculos. ¿Cuál es la diferencia? Claro, humanamente no había diferencia. Pero ahí estaba el guerrero divino, ¿no? Justamente hay un contraste entre obediencia. En esta lección vamos a ver, ¿no? Un contraste entre obediencia y lo que viene después, la desconfianza, la acción humana. Después de la derrota de Jericó, hay lastimosamente una flagrante desobediencia. Dios le dijo al pueblo, no toquen nada, porque esto es maldición. No toquen nada. Ustedes no necesitan nada de lo que hay aquí, materialmente hablando. No lo toquen. Pero hubieron algunos que dijeron, no, necesitamos un poquito ¿no? Ya me estoy adelantando a la historia, Sí, pero sí. lo que quiero decir es que hay una diferencia entre la obediencia y la costumbre humana de decir, yo creo que es mejor así. Y para nosotros, como seres humanos, hay siempre una tendencia a pensar que lo que nosotros racionalizamos es mejor que lo que Dios está diciendo. Es un desafío constante la diferencia entre la obediencia y lo que nosotros queremos. Y es un desafío para todos, cada día, hacer justamente eso, ¿no? Y ese era el desafío que tenía el pueblo de Israel. Algo que me llama la atención, pastor, de lo que usted está mencionando, hablando de obediencia, es el hecho de que el pueblo, ¿cómo les puedo decir? El pueblo obedeció para conquistar Jericó, ¿no? Era digamos, una obediencia puntual, algo que tenían que ver y que ocasionó algo sobrenatural, pero desobedeció en algo que para ellos debía ser común, como hoy en día el ser humano. Pues nosotros debemos guardar los mandamientos para vivir bien, pero nosotros a veces cuando oramos, cuando pedimos a Dios, esperamos lo sobrenatural, esperamos lo milagroso y descuidamos lo que debería ser cotidiano, ¿no? Por ejemplo, nuestra conexión con Dios, obedecer a Dios, ¿no? Pero cuando queremos algo sobrenatural, ahí parece que se activa nuestra fe, cuando nuestra fe debería estar constante en todo momento, ¿no? No se trata de tener una fe, digamos así, irracional, porque el pueblo de Israel tenía elementos suficientes para confiar. No se trata de ir a lo ciego, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Dios le había demostrado su presencia, su compañía al pueblo muchas veces, pero sí se trata de que aunque no entendemos cómo, ¿no? Dios va a orar por nosotros, ¿verdad? Quiero resaltar la manera como empieza el capítulo 6 de Josué y termina el capítulo 6, porque aquí está contenida la primera parte, ¿no? Interesante, dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Humanamente era imposible vencer a Jericó. Ahora, mira cómo termina, y tal vez esto es un llamado poderoso para todos nosotros. El versículo 27. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Cuando finalizó la batalla, que en realidad ellos no pelearon, ellos dieron vueltas, pero al dar vueltas, ¿qué estaban haciendo? Estaban obedeciendo algo que parecía un poco ilógico y hasta tal vez inocente. A veces parecen los mandamientos de Dios parecen hasta un poco ilógicos para la mentalidad humana. Dar la otra mejilla, qué absurdo. Eso me parece que no se debe hacer. Si alguien me responde mal, yo le respondo también con otra palabra hiriente. Esa es la tendencia humana. Pero cuando Jesús dice, no, si alguien te pide algo, dale algo más. No, ¿cómo? Son las cosas que humanamente parecen absurdas, pero la obediencia es lo que hace la diferencia. Algo que me llama la atención, pastor, es justo lo que usted mencionaba. Parece que la felicidad, las perspectivas divinas son contrarias a las nuestras. Las bienaventuranzas, ya que usted mencionó algo ahí, por ejemplo, bienaventurados los pobres. Si uno lo lee a secas, se da cuenta de eso, ¿no? Bienaventurados los que sufren, felices los infelices prácticamente, ¿no? Pero ahora, yendo ya a la segunda parte de este estudio, que tiene que ver con la derrota de Ai, ¿le parece si podemos poner aquí sobre la mesa el versículo 1 del capítulo 7? Me llama mucho la atención porque comienza con un pero, ¿no? Uh-huh. Tumbaron las murallas, dieron la vuelta, etcétera. Dios hizo el milagro, pero
pero, ¿no? Como en nuestra vida siempre, queridos amigos, hoy estoy bien, hoy voy a la iglesia, hoy me consagro, hoy me entrego, pero mañana, pero, ¿no? Dice así, pero los israelitas pecaron en las cosas condenadas a la destrucción, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algunas cosas, y el enojo del Señor se encendió contra los israelitas. Pero tomaron lo que estaba destinado a ser destruido. Qué tragedia, ¿verdad, pastor? Dios les había dicho que no toquen, ¿no? No toquen nada, porque eso no era lo que Dios quería. Dios no quería que ellos se enriquecieran por un botín que estaba maldecido, porque no sabemos cómo lo habían conseguido. De hecho, cuando Dios dice que no hagamos algo, tenemos que dejar de hacerlo. O cuando nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo de manera voluntaria y rápida. Ahora, quiero explorar un poquito el pero que tú mencionaste al principio. Efectivamente, está aquí, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad, ¿no? En cuanto al anatema. Hubo un hombre llamado Acán que hizo justamente lo contrario. Ese pero, que es una conjunción adversativa, aparece por primera vez en Génesis 3. Pero la serpiente. Qué fuerte, ¿no? Es tremendamente fuerte. Es cuando se hace lo contrario a lo que Dios dice. Ese pero, esa conjunción adversativa, nos dice, estoy poniendo mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y ese es un peligro, amigos. Cuando nosotros pensamos que sabemos más que Dios, que sabemos más que la palabra de Dios, con seguridad es una receta que va directo al desastre. Tal vez no lo vemos en ese momento, pero seguramente las consecuencias se van a ver después. Lo que tenemos que hacer es aprender a obedecer a Dios, aun cuando nos parezca que Dios no tiene la razón. Al final de la historia es Dios el que sabe lo que se debe hacer. Gracias, pastor. Vamos a un corte, ¿le parece? Y después retomamos esta idea, porque yo tengo un puntito más ahí, y vamos a la última parte de la lección. Queridos amigos, mientras nosotros preparamos esta pausa, yo quiero pedirle que usted ingrese aquel código y aquellos contactos que aparecen en la pantalla para solicitar una guía de estudio impresa, donde usted podrá profundizar en las verdades eternas que tiene la palabra de Dios. Contáctese con nosotros y estaremos felices de poder compartir con usted este estudio bíblico. Estamos de retorno para poder continuar con este maravilloso estudio. Hemos hablado acerca de la caída de los muros de Jericó. Hemos hablado un poquito acerca de el error, ese gran pero del pueblo de Israel, y que también sucede en nuestra vida hoy. Y yo quiero, pastor, antes de pasar al otro tema, mencionar lo que dice ahí en Josué capítulo 7, versículo 20 al 22, y conectarlo con lo que usted mencionó. Si leemos, dice así: Acán respondió a Josué. Josué había preguntado, ¿verdad? Dinos qué pasó, qué es lo que tú has hecho, qué es lo que has tomado. Y mire la respuesta: es verdad, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esto es lo que hice. Miren lo que hizo. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro, etcétera, etcétera. Después dice que codicié y tomé, y los escondí bajo tierra en medio de mi tienda, y la plata debajo. Algo muy interesante, hay una secuencia aquí. Vi, codicié, tomé y escondí. Y ya que usted mencionó Génesis 3, encontramos la misma secuencia. Eva vio, ella codició el fruto, ella tomó, y después con su esposo se escondieron. Noten que el pecado, cuando nosotros le abrimos espacio en nuestra vida, nosotros le damos la oportunidad al enemigo de hacer y deshacer en nuestra vida. En la historia de la derrota con Ai, que después veremos la victoria también, pero en la derrota sucede algo parecido. La estrategia era la misma. Antes de tumbar la gran Jericó, Josué mandó espías, ¿no? Antes de luchar contra la ciudad de Ai, también manda espías. En otras palabras, antes de vencer a Jericó, ahí había una estrategia, ¿no? Mandar los espías. Antes de ser derrotados por Ai, estaba la misma estrategia. ¿Qué cambió? El pecado, ¿no? Que el pueblo le abrió espacio a aquello que Dios ya había condenado. Un detalle que dice acá es que cuando van los espías le dicen
a Josué, no es necesario que vayamos todos a pelear. Con que vayan 2,000 o 3,000 es suficiente, ¿no? Y van así y volvieron todos derrotados. Y hay un texto más, perdón que me adelante, que este tema me apasiona mucho. Dios le explica a Josué por qué perdieron, por qué fueron derrotados. Y Dios le dice, después de decir que hay anatema, etcétera, dice, por esto los israelitas no podrán enfrentar a sus enemigos, sino que ante ellos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser condenados. Ni estaré más con ustedes si no destruyen de su medio las cosas robadas. Querido amigo, si queremos que Dios nos acompañe en nuestras victorias personales, necesitamos quitar el anatema de nuestra vida. Necesitamos dejar de creer que nuestras victorias pasadas sirven para hoy. Día a día debemos renovar nuestra confianza. Día a día debemos pedir perdón por nuestros pecados y así contaremos siempre con la presencia de Dios en nuestra vida. El gran problema de Israel no fue solo tomar aquello que Dios había condenado, sino que fue que ellos a través de ello perdieron la presencia de Dios en la batalla, ¿no? Yo quiero un poquito explorar allí estos conceptos que tú has presentado muy bien, Samuel. El tema de la codicia. En el Edén, vamos a decir así, el 99% de los árboles habían sido dados por Dios para ellos. De todos estos árboles pueden comer, pero de este árbol no, de la ciencia del bien y del mal. Ustedes no lo pueden, no pueden, ¿no? Comer del fruto de este árbol. Satanás viene y dice, Dios es egoísta, no les dio todo. Interesante, ¿no? Ya les había dado el 99%, si vale el término, en la derrota de Ai, después de la victoria. Dios les dice, ustedes han obtenido la victoria, no toquen nada del anatema, eso es maldecido, ¿no? Porque ustedes ya tienen algo que es mucho mejor que cualquier riqueza, la victoria. Ustedes ya obtuvieron la... Perdón, pastor, ¿sí? Puntualizar. Ustedes tienen algo mayor que cualquier riqueza. Exacto. La victoria. Fantástico, pastor. Ajá. No necesitaban, porque de hecho, imagínense, comenzaron ganando. Ese es un factor psicológico impresionante. Pero hubo alguien que no lo tomó al pie de la letra, sino que dijo, tal vez voy a prever, me voy a guardar estito para el futuro, ¿no? Y ahí está, ¿no? La codicia. El libro Patriarcas y Profetas dice que justamente el problema fue la codicia. Ahora, ¿cuántas cosas comienzan con codicia? ¿Cuántas cosas malas comienzan con la codicia, ¿no? Con el orgullo, con el egoísmo, con el querer obtener beneficios por encima de los demás? Cuando Dios nos tiene aseguradas las cosas básicas de la vida, ¿no? Entonces, pero hay una última cosa que quiero decir. Acán pensaba que su pecado era privado. Queridos amigos, el pecado nunca es privado. El pecado nunca solamente afecta a una persona. El pecado siempre va a afectar a un entorno mayor, a la familia, a los amigos, a la comunidad, a la iglesia. Nunca el pecado es privado, nunca es individual, siempre impacta a terceras personas y de repente impacta a personas que más amamos en la vida. Tengamos cuidado con el pecado privado. Gracias, pastor. Entonces, resumiendo acá, nosotros podemos decir algo. El pueblo de Israel venció a otros, pero no podía vencerse a sí mismo, esa codicia. Queridos amigos, muchas veces nosotros estamos igual. Tenemos victorias en la vida espiritual. Dios muestra milagros para nosotros, pero no podemos vencernos a nosotros mismos. Pero qué mayor victoria que vencerse a sí mismo. Más o menos una vez escuché una frase que dice así, ¿no? Vencer a otros es ser vencedor. Vencerse a sí mismo es ser invencible, ¿no? Queridos amigos, hemos visto 3 cosas hoy. Número 1, la caída de los muros, de que Dios va adelante, que las cosas que Dios nos pide, aunque parezcan ilógicas, ¿no? nos traen, si las obedecemos, nos traen buenas consecuencias. 2, que no podemos mantener el pecado escondido, ¿no? Que debemos abandonar el pecado. Y 3, que la victoria solo pertenece a Dios. Pastor, algunas conclusiones para ir cerrando ya el programa porque el tiempo se nos ha ido en este maravilloso estudio. Uno de los personajes que me gusta mucho de la historia actual, bueno, no tan reciente, pero es una historia moderna, Martin Luther King, luchador por los derechos civiles de
de los negros en los Estados Unidos, ¿no? Él tiene muchas frases importantes, como por ejemplo, yo tengo un sueño, ¿no? El discurso famoso allí. Pero él dijo algo muy interesante. Él dijo, la fe es siempre dar el primer paso, aunque no veas toda la escalera. Uf. El Señor nos pide, da el primer paso. Puedes no ver todo, pero Dios te asegura que te va a dar la victoria. Esa es la fe. Ahora, necesitamos darle la gloria a Dios. Esa es la segunda cosa. Samuel, nunca podemos nosotros decir, es mi fuerza, incluso es mi experiencia. Tengo 20, 30, 40 años de creyente. Conozco muy bien la Biblia. No, nada de eso te trae la victoria. Lo único que te va a traer la victoria es dar el paso de fe y obediencia. Eso es lo que nos trae la victoria. Muchas gracias, pastor. Queridos amigos, esto fue Axiomas. Nos vemos la próxima semana.